¿Qué se puede esperar entonces de una cumbre internacional que tiene estas características, este grupo de países que tienen visiones diferentes tratando de encontrar un punto en común? Sí, yo creo que la posición pasa a ser muy difícil para Uruguay, se hace más compleja para países ahora como Uruguay y México, concretamente los convocantes de esta reunión, porque más allá de lo que sí está sucediendo en Venezuela, de una mirada uruguaya no debemos escaparnos de mirar cómo queda nuestro país posicionado a nivel internacional en esta, ¿no? Entonces, el peor escenario sería obviamente que la Unión Europea, esto como se le ha llamado mecanismo Montevideo, no sea aprobado, no haya un consenso, así, o sea que el llamado al diálogo incluso no tendría buenas consecuencias ahora porque ni entre los convocantes al diálogo habría una resolución. Y después también que es poco claro lo que se está poniendo sobre la mesa. Yo creo que el gran error de Uruguay y México en este escenario que están partiendo, porque el diálogo tautológicamente, bueno, nadie se opone a que la gente dialogue para la resolución de conflictos. El tema en qué contexto se da el diálogo. Y si uno repasa lo que ha pasado en América Latina, en aquellos diálogos de resolución de conflicto que han sido exitosos, es porque la parte débil de este contexto, en este caso el pueblo venezolano que está en las calles siendo reprimido por un régimen, saben que el convocante al diálogo percibe al opresor como tal. Pero no se puede llamar en estas condiciones, como está sucediendo en Venezuela, a dialogar a las dos partes como iguales. Porque claramente hoy se ha desgastado tanto el sistema político y social en Venezuela, que ya es difícil distinguir entre el sistema político opositor como tal y el pueblo mismo, el pueblo de a pie. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de políticos o exiliados o muertos en las calles. Fíjense Guaidó. Guaidó era una persona de quinta, sexta fila en el liderazgo político y hoy está dando el frente en la batalla. Eso muestra de que la lógica entre oposición política y pueblo de a pie, vamos a decir, se ha cortado mucho, ya es casi la misma cosa. No es que Guaidó represente al pueblo, sino más bien que la lógica política se ha reducido mucho y es el pueblo casi que luchando contra el opresor. Entonces, el gran error está en pretender que el pueblo se sienta a mirar a los ojos a un opresor como Maduro, que claramente ha sido quien en las calles ha matado a alguno de sus esposos, hijos o amigos. Entonces, de aquí la delicadeza de esta situación. Concretamente, si Uruguay y México no se animan a adjetivar en sus comunicados a quiénes son las dos partes, de que claramente hay un opresor y un oprimido, de que claramente hay caídos en las calles, esto se va a seguir extendiendo, porque con inmensa razón la oposición o el pueblo hoy de alguna forma no debe aceptar mirar a los ojos al opresor. Bien, Nicolás, es bien interesante este punto. Al principio de la semana aquí en Uruguay parecía, con este comunicado conjunto invitando a esta conferencia internacional, que Uruguay y la Unión Europea estaban en la misma página y que esto representaba un giro en la postura diplomática de Uruguay, que pasaba de esa neutralidad inicial que había asumido con México a instalarse en un grupo que decididamente quería ir por elecciones libres, hacer un pedido, poner condiciones. ¿Cómo has visto estas idas y venidas de la postura uruguaya? ¿Hay confusión? ¿Genera confusión a nivel internacional? Sí, ese es el gran punto. En diplomacia, si hay algo que cobra mucho negativamente, es los grises. Es cuando uno queda en el medio de posiciones, queriendo quedar bien con Dios y con el diablo, dicho de alguna forma. En estos casos, donde claramente la comunidad internacional ya no tiene dudas, porque hoy en día no es lo que me cuentan, que a veces dicen que, bueno, los medios... No, si nos estamos enterando con la gente que está en la calle a través de Twitter, de videos, es decir, hoy la comunicación es más directa, o sea que no hay dudas de que hay claramente violaciones y represiones a un pueblo que se quiere expresar. Pero fijémonos lo que acaba de pasar ahora en el puente que une a Colombia con Venezuela. Lo cierra Maduro con containers y vallas para que no pueda pasar la ayuda humanitaria. Entonces se está llegando a una situación en la que claramente es clara de la violación de los derechos humanos. Y este gris y esta posición enclenque de Uruguay diciendo que dialoguen y que las dos partes se sienten a dialogar es casi imposible, porque de alguna forma, como lo decíamos, no es lo que está pretendiendo la comunidad internacional, incluso gran parte de la Unión Europea que aún no ha reconocido a Guaidó, que dice: no podemos llamar a dialogar sin condiciones, pero no condiciones como se plantea ahora este grupo Montevideo de
casi que de que sigan dialogando, condiciones para extender el diálogo, no, condiciones para que el régimen llame a elección y deje entrar, por ejemplo, a la observación internacional a la elección, cosa que nunca se ha hecho, nunca pudo entrar Naciones Unidas, nunca pudo entrar la OEA. Entonces, esas son las condiciones. De ahí vamos a ver que Maduro no va a estar sentado en la mesa como un igual, sino más bien tratando de alargar un poquito los procesos, que es lo que más se está complicando. Finalmente, brevemente te pregunto, la Unión Europea se contacta con Uruguay, busca sede en Uruguay, intentando acercar unas partes, darle una entidad europea y latinoamericana en una postura que tiende a ser diferente a, por ejemplo, la que están promoviendo Estados Unidos, que por lo menos deja arriba de la mesa la posibilidad de la amenaza con una intervención armada. Hoy decían muy claramente, acá la disyuntiva es entre la paz y la guerra, no se quiere una intervención militar. Entonces, para resumir, y en esto, teniendo en cuenta esto mismo que decías sobre los grises que están arriba de la mesa de esta cumbre, ¿qué esperás que salga de una reunión como la de hoy? La verdad que muy poco, es decir, muy poco, porque para empezar ninguna de las dos partes hoy implicadas de alguna forma están en la reunión, ¿no? Es decir, es una forma indirecta casi que de intervención también, ¿no? Estar diciendo desde afuera esta promoción del diálogo. Entonces yo creo que hoy podemos esperar muy poco de la conclusión de esta reunión, y repito, yo creo que más se puede empeorar la situación por Uruguay en caso de que la Unión Europea se dé cuenta de que este no va a ser el camino. Vamos a ver una Unión Europea ahora con sus grandes temas en su bloque, justamente quizá dejando relegado un poco este tema. Pero repito, si quienes quieren llamar al diálogo lo van a hacer sin adjetivos, sin en cada comunicado recordar a los caídos por este régimen, va a ser muy difícil para que la oposición o hoy pueblo que está en las calles lo acepten. Nicolás Albertoni, gracias por este análisis. Muchas gracias a ustedes.